Bueno, gracias a todos. No sé, hay que decir buenos días, buenas tardes, hola, porque después sale por... Bien. Hola a todos. Mi nombre es Daniel Urcía, soy presidente de FIFRA. FIFRA es la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Es una entidad bastante nueva desde la formalización. Tenemos unos 23 años, pero que veníamos trabajando de manera organizada desde la década del 90, porque FIFRA la constituimos lo que son las cámaras provinciales de frigoríficos o de industrias cárnicas de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Representamos a los frigoríficos e industrias cárnicas de las especies bovinas, porcina y ovina, con asociados con presencia en esas tres provincias, pero también en Santiago del Estero, Catamarca y La Pampa. En números representamos el 30% de la faena bovina y de la faena porcina. En ese contexto, cuando nos invitaron a FIFRA a venir a participar de este evento, que por supuesto agradecemos a Agroempresario y a toda la organización de esta posibilidad, un poco el análisis fue qué título o cómo titulamos la presentación. Y de alguna manera yo creo que las carnes son el horizonte de desarrollo de Argentina, porque por allí nos focalizamos mucho en lo que son las nuevas producciones, hablamos de energía, hablamos de litio, de gas, pero tenemos nuestra producción pecuaria y la industria cárnica, que yo creo que si la sabemos aprovechar, es una fuente de desarrollo para Argentina fenomenal. Entonces se me ocurrió no venir a decirles nada nuevo, simplemente reflexionar sobre algunas situaciones preexistentes. Como diría algún técnico de fútbol, la base está. Y para eso, por ejemplo, contarles, en términos de producción ganadera, la ganadería y en general la actividad pecuaria tiene presencia en todo el territorio del país. Con lo cual, eso nos da potencialidad de desarrollo de todas las regiones del interior. Tenemos un desarrollo genético espectacular, nuestras genéticas son exportadas al mundo, se sabe producir y tenemos índices muy buenos de producción contrastando con otros muy malos. Tenemos a su vez todo el desarrollo de servicios vinculado a la producción, recién lo escuchábamos, todo lo que tiene la referencia hacia la alimentación pecuaria, y como eso podemos hablar de un montón de servicios que son muy buenos, reconocidos a nivel mundial. Pero también tenemos nuestras falencias que después con algunos numeritos voy a intentar llamarles la atención. Cuando pasamos al plano industrial, tenemos en materia de faena bovina 370 establecimientos, muy disímiles unos con otros, por eso desde la industria reclamamos permanentemente un salto cualitativo con mejoras para asegurar primero la sanidad de la carne que consumimos, pero segundo para bajar los requisitos que nos ponen cuando queremos exportar. A nivel porcino tenemos 170 establecimientos informando faena, una faena proyectada de 8 millones de cabezas para este año, en el caso del vacuno con 13 millones. El cerdo viene con un crecimiento constante de 2 o 3% anual, de manera sostenida. Y en el caso del bovino, 13 millones es un muy buen número de faena, porque está dentro de los 10 mejores de los últimos 30.
y pensemos como referencia que cuando más faenamos fueron 16 millones de cabezas, entonces ahí nos da una referencia que es muy buena. Y en el plano del mercado, yo creo que en Argentina tenemos algo que es la envidia de muchos países del mundo, que es nuestro consumo local. Porque por allí ustedes van a escuchar a muchos hablar de la exportación, y es necesario hablar de la exportación, pero primero hablemos de nuestro consumidor. El 70% de la producción cárnica del país, y les voy a dar un número que los va a sorprender, nos comemos 6.500 toneladas de carne vacuna por día. Ese es el mercado de consumo de Argentina. El 70% de la carne vacuna se come acá y el 100% de la carne porcina. Y entonces ahí ya tenemos una nueva realidad. Tenemos un consumidor muy fiel que nos valora, que nos defiende, que se identifica, y también tenemos un producto que se identifica a nivel mundial como un producto de muy buena calidad. Entonces, una fortaleza que tenemos, tanto mercado interno como si queremos salir al mercado externo. Y fíjense que cuando hablamos de mercado también tenemos que reconocer una situación que ocurrió este año. Este primer semestre del año no hubo restricciones a las exportaciones, no hubo control de precios o programa de precios al consumidor, hubo recomposición de precios, por el contrario. Cuando uno mira el precio de la carne vacuna va a encontrar que febrero, marzo, abril tuvo una recomposición que superó a la inflación. Y en todo ese contexto, sin restricciones, sin control de precio, con aumento de precio, ¿ustedes qué creen que ocurrió con el consumo de carne vacuna en Argentina? Subió. Presten atención a eso porque con esa realidad se terminan muchas mentiras. Pasamos a casi por encima de los 50 kilos, pongámosle 51. Venimos de años de 45 kilos de consumo por habitante por año. Es demasiado. Fíjense lo que se lo estoy diciendo desde el sector y le digo, 50 kilos de consumo por habitante por año de carne vacuna es el techo del objetivo. Nosotros nos tenemos que preocupar por no bajar de 45 kilos. La dieta total de los argentinos, y hoy lo dijo Carlos Sinesi por la mañana hablando por la industria avícola, estamos superando los 115, 120 kilos. Eso nos coloca entre los 3 países de mayor consumo mundial. Claramente, en bovinos somos el primer consumidor mundial y claramente ya hay un hábito de consumo por el pollo y por el cerdo. Entonces, en la dieta nuestra vamos a ir alternando, pero ya no vamos a volver a hacer lo que fuimos 50 años atrás, de consumir solamente el 90% de carne vacuna, sino que hemos integrado a las otras carnes. Por eso es importante tener en cuenta, ustedes van a leer títulos, el menor consumo de carne de los últimos 50 años o 100 años, y es fuera de contexto. 50 kilos es muy buen número, bienvenido sea. Tengamos en cuenta que creo que estamos en el techo con los 50. También hagamos otra reflexión y ahí empezamos a preparar el terreno para lo que viene, para que las carnes sean el horizonte de desarrollo del país. 50 años atrás, cuando en Argentina se consumían 90 kilos por habitante, había un rodeo de vacunos superior a los 60 millones de cabezas y fuimos 25 millones de argentinos los que jugamos el Mundial 78. Hoy somos 47 millones, con un stock de 50 millones de cabezas. Es decir, aumentamos población, decrecimos en stock total. Claramente ha mejorado la producción ganadera por un lado, pero es imposible volver a un consumo de 90 kilos porque no tenemos producción.
Pero como les decía, tenemos un producto identificado en el mundo y que podemos aumentar incluso nuestras exportaciones. Por supuesto, el mercado mundial está segmentado. A nosotros y nuestra identidad como buen producto creo que nos lo da Europa, donde hemos hecho estudios y después de las carnes locales nos identifican como un producto de calidad. Y para el caso de todos los países de Oriente, de China y todo lo que es sudeste asiático, que hemos llegado después de Australia y de otros países, tenemos que batallar para que nos consideren un producto de calidad, pero cuando esos habitantes de esos lugares viajan a lugares como Europa, allí ven en la carta el corte argentino y por eso la necesidad de no olvidarnos de Europa, que por supuesto es un mercado de alto valor, no de volumen, y trabajar en estos destinos para posicionar a la carne argentina como se merece. Y otro destino importante que tenemos es Estados Unidos y competimos con un país de excelencia como producción de carnes, pero también tenemos nuestro lugarcito en los restaurantes como carne argentina absolutamente identificada. Tenemos todo, como dije al comienzo, la base está, pero es como que seguimos patinando y no arrancamos. Y ahí creo que está el desafío de todos. Yo les hablé de algunos numeritos, les dije el stock que nos crece, tengamos en cuenta que tenemos 20 millones de vacas aproximadamente, para redondear los números, que producen 14 millones de terneros, el 70%. Hay otros países que están por encima de ese número, entonces es un punto a crecer. Si creciéramos solo el 10%, hablamos de 1.400.000 terneros más por año. Y la composición de ese 14 millones de terneros, ese 70%, les aseguro que deben ser 15 millones de vacas con un destete del 85% y seguramente hay 5 millones de vacas con 40%. Entonces, esas asimetrías, como le hablé, las asimetrías de los frigoríficos, le hablo la asimetría de los productores. Y eso es importante al momento de diseñar las políticas públicas. Si vamos a trabajar para un crecimiento sostenido del rodeo, quiero trabajar con el 85% que tiene ese número. Para el otro 40%, para digamos los 5 millones de tenedores de vaca, que no son 5 millones, las existencias son 5 millones, habrá que hacer otra política. Pero no podemos poner el freno de mano para el desarrollo de lo que es la industria de punta. En el caso de los frigoríficos pasa lo mismo. De los 370, tengo casi 150 frigoríficos que faenan menos de 1.000 animales por mes. Les puedo asegurar que no son sostenibles. No hay ecuación económica que sostenga un trabajo de buena calidad en esas plantas. Tenemos que asumir que para dar el salto, para que una provincia como Corrientes tenga un frigorífico exportador que se lo merece por el stock que tiene, tercer stock del país, no lo va a tener nunca, con 27 frigoríficos hoy informando faena y que en su totalidad representan menos del 1% de la faena nacional. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que tener en cuenta dónde está el futuro. Tenemos todo para crecer, pero me parece que como ha pasado todos estos últimos años, depende de nosotros. Nosotros como sector privado, nosotros eligiendo a los gobernantes de turno, nosotros trabajando con el sector público para salir adelante. Ojalá que reflexionemos en Argentina y no perdamos este nuevo tren que tenemos, porque la proteína animal va a ser negocio en el mundo, al menos por unas cuantas décadas por delante. Muchas gracias.